Noticia: el escándalo por la carne adulterada en Brasil. La Unión Europea, Hong Kong, Corea del Sur y Chile bloquearon la importación de carnes provenientes de ese país. Una investigación evidenció que productos cárnicos podridos fueron alterados para ser vendidos. Se presume que habrían maquillado las carnes con químicos y ácidos como el ascórbico, que aumenta las posibilidades de cáncer cuando se consume por tiempo prolongado. Para hablar de las consecuencias que tiene para la salud la ingesta de carne en mal estado, nos acompaña Rafael García Villanova, es catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, muy buena tarde. Buenas tardes. Si me permite, en términos digeribles, ¿qué químicos y qué afectaciones puede generar el consumo de estos cárnicos? Bueno, pues efectivamente se confirma que el recuento, es decir, la población, el contenido en salmonela, en el microorganismo patógeno, pues fuese así, pues generalmente son de tipo gastroentérico, de manera que una gastroenteritis con vómitos, náuseas, con dolor de cabeza, cefalea y pues quizá el malestar ese que duraría pues del orden que comentaría pues entre las 7 horas y las 28 horas, poco más de un día, y podría durar pues incluso hasta 2 semanas. Pero efectivamente ahí depende mucho de cuál sea el recuento, es decir, el número de microorganismos que posean, y al mismo tiempo pues hay que tener en cuenta las poblaciones de riesgo, que son siempre los niños menores de 5 años, fundamentalmente, personas mayores, personas inmunodeprimidas, etcétera. ¿A cuánto tiempo puede hacer efecto y qué tan graves son los efectos que se pueden derivar del consumo de este tipo de carne? Bueno, pues acabo de decir, efectivamente el caso peor es que esa persona no fuese capaz de superar esa infección. La infección es local, de manera que afecta al aparato digestivo y no pasa de ahí, salvo que en algunos casos extraordinarios, excepcionales, en que pues se produce una septicemia, es decir, el microorganismo puede pasar a torrente sanguíneo. Pero un individuo padece pues las incomodidades y el síndrome gastroentérico, que es enormemente incómodo, pero y dañino, pero personas de alto de riesgo, es decir, lo que llamamos población en epidemiología, población de alto riesgo, son aquellas personas que pueden efectivamente tener un desenlace fatal en caso extremo. Ahora, hay varios países que han decidido frenar la distribución de estos cárnicos, y se conoce que en Venezuela el gobierno repartió en diciembre algunas partes de estos cárnicos entre la población. ¿Qué medidas se deberían de tomar en ese caso? Bueno, pues en ese caso hay que tener en cuenta que la ventaja que tiene este microorganismo es que el tratamiento térmico, el tratamiento culinario térmico, es decir, el calentarlo a más de 70 grados, como el propio de una cocción, si se trata de cárnicos de tipo de vacuno u ovino, pues lo destruye. El riesgo, por consiguiente, desaparece por completo. El problema está en que la prohibición que existe de una presencia de este microorganismo en las carnes frescas es que eso permite la diseminación del microorganismo en las superficies de trabajo, en la cocina, en los cuchillos, en todo aquello que se maneja, y en consecuencia puede contaminar otros alimentos que no son tratados térmicamente, como pueden ser unas verduras, y por tanto, pues ahí crecer a la temperatura ambiente, crecer, y por consiguiente, pues alcanzar una población tan importante, una población de ese microorganismo, un recuento que llamamos un recuento microbiano tan alto, que efectivamente alcance la dosis infecciosa o dosis infectiva, que aquí también se llama. ¿Se debe entonces declarar o tratar como si fuera una epidemia, o cómo es el tratamiento que se debe de dar? El tratamiento se refiere a el tratamiento cuando se produce una infección. Bueno, puede ser una infección puntual, pues, puede ser un brote que alcanza pues a una familia o a un establecimiento de restauración colectiva. Epidemia, pues normalmente se toman medidas en países que tienen una mínima seguridad sanitaria, pues se toman medidas antes de que se pase de un brote que está localizado a una población mucho mayor, ¿sí?
Ahora, hemos visto las medidas que están tomando, por ejemplo, la Unión Europea, Corea del Sur, Chile, Uruguay, pero por ejemplo en Venezuela hay muchas denuncias de falta de medicamento, de infraestructura hospitalaria para tratar padecimientos típicos. En estos casos puede ser aún el riesgo más grave debido a la falta de medicamento y de infraestructura. Pues sí, efectivamente. Es una infraestructura hospitalaria suficiente y no existe una disponibilidad de medicamentos, pues puede ser muchísimo más grave. Hoy día una salmonellosis, siempre que no sean individuos de alto riesgo, en poblaciones de riesgo, como digo, que son niños menores de edad, ancianos, inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, pues no tienen realmente pues un desenlace fatal, pero sí ocurre, sobre todo, que no se pueden atajar y limitar un brote pues en donde no existe una infraestructura hospitalaria y una autoridad sanitaria que efectivamente funcione, pues pueden que el brote pase a ser una epidemia y que alcance pues a muchos más grupos de población que el originario, que allí donde se produjo la primera infección. ¿Qué sanciones se deben de aplicar en estos casos debido justamente a la gravedad por la cantidad de personas que pueden resultar dañadas? Disculpe, no le he oído lo primero que me preguntaba. ¿Qué pienso? ¿Qué tipo de sanciones se aplican en estos casos, si se han replicado en otros países? ¿Qué tipo de sanciones se hacen merecedoras las naciones que venden este tipo de cárnicos que saben que están contaminados? Sí, pues en primer lugar, pues tienen el problema de que los antibióticos han aparecido multiresistencias, de manera que eso es un problema que es del mundo desarrollado además, de manera que el uso abusivo de antibióticos ha producido el que ya existen resistencias a muchos de ellos que han sido eficaces hace pocos años, hace una década, y que en ese momento a muchas personas pues le son absolutamente ineficaces. En consecuencia, pues en estos casos es el soporte vital, lo que se llama el tratamiento de soporte vital hospitalario, de manera que una hidratación y cuidados paliativos simplemente hasta que pase. Hay que tener en cuenta que pueden ser días, que hemos hablado de una semana, que pueden ser 2 semanas, que el individuo sigue siendo portador porque la infección la enfermedad es autolimitante, es decir, que una vez que se produce todo ese tiempo ya cesa si el individuo efectivamente pues la ha soportado, ¿no? El problema está en aquellos que no son capaces de soportarla. De manera que el soporte vital es lo fundamental y el tratamiento con antimicrobianos, antibióticos, cuando resultan eficaces para esa cepa particular. Una cepa, quiere decir, es un determinado tipo dentro de los grupos de salmonela que se pueden haber hecho resistentes a todos o casi todos los antibióticos habitualmente usados. Agradecemos a Rafael García Villanova, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la tarde. Encantados a ustedes. Muchas gracias.